Blanca, tenemos ya con nosotros a la presidenta del Gobierno. Queremos ver además las mejores imágenes que nos ha dejado este año, pero ya damos la bienvenida a María Chivite, presidenta del Ejecutivo. Presidenta, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra compañera también Blanca Basiano está hoy con nosotros de una forma especial, precisamente para poder abordar todas las cuestiones relevantes que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y que son muchas, además. Así es. Vamos a ver en imágenes qué ha pasado a lo largo de este año, que podríamos calificar de año anómalo, marcado por la incertidumbre, por el desequilibrio, por la inexperiencia, cuántas cosas más. Así comenzaba todo. Prometo hoy mi cargo como presidenta del Gobierno de Navarra. Un honor, una responsabilidad, un reto. El Ejecutivo de María Chivite cumple un año a cargo del Gobierno foral en medio de una crisis social y sanitaria generada por el coronavirus. Lo dijo en su toma de posesión. Emprendo, junto a un gran equipo, un camino que será complejo, en ocasiones difícil y sin duda duro. Cuando hacía frente a una Navarra en una etapa de crecimiento, ahora tiene que buscar fondos para cubrir el gasto de 2020. El PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra cerraron en 5 días el acuerdo programático que regiría la legislatura. Acuerdo que llegó al Parlamento, 50 escaños, 20 parlamentarios de Navarra Suma, 11 PSN, 9 Geroa Bai, 7 EH Bildu, 2 Podemos y 1 Izquierda Ezkerra, lo que deja a Chivite y sus socios con 23 escaños, por lo que no obtuvo la mayoría absoluta necesaria para presidir en la primera ronda. Sí, al día siguiente al obtener más sí es que no es. Habiendo obtenido la candidata señora Chivite Navascués la mayoría simple, se entiende otorgada la confianza de la Cámara. Fue elegida con 23 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones, las de EH Bildu. Llegó la primera polémica, la del incremento del Ejecutivo. Compuso el Gobierno con 4 consejeros más que la anterior legislatura, la de Uxue Barkos, lo que supuso un gasto añadido de 6 millones de euros. Los primeros 100 días el Gobierno perseguía el reto de la estabilidad. Los socialistas anunciaron que salvarían la minoría de su Gobierno buscando día a día los acuerdos en el Parlamento. Los socios reclamaban a María Chivite que pactara con EH Bildu, no con Navarra Suma. Pasados los 100 días, el reto seguía siendo la estabilidad. Sin embargo, sí hubo acuerdo entre Navarra Suma y el PSN en la ley de símbolos. Queda, por tanto, aprobada la Ley Foral de Símbolos de Navarra. Volvía así una norma derogada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra la pasada legislatura. Contó también con sus votos en contra en esta legislatura. La mirada puesta en las cuentas, los presupuestos que regirían 2020 en Navarra. EH Bildu fue el socio de María Chivite para sacarlas adelante. Únicamente obtuvieron el voto en contra de Navarra Suma. Se aprobaron cuando se conocieron los primeros contagios por coronavirus. Los presupuestos recogieron un gasto de 4.256 millones con un déficit del 0%, que queda en papel mojado por el COVID. Volvían al ojo informativo las transferencias de tráfico, la situación en atención primaria o los accidentes de tráfico, la N121A, cuando el coronavirus arrasó la realidad que se vivía. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y la crisis sanitaria primero y la social y económica después pasaron a ser el centro de la preocupación política. Frente al coronavirus, la sanidad pública y privada se hicieron una. Se medicalizaron 7 hoteles para hacer frente a la situación. Para reimpulsar Navarra sacaron adelante el plan Reactivar Navarra. Otra medida adoptada, Navarra afrontará el descenso de ingresos endeudándose más. La comunidad foral podrá endeudar 490 millones de euros este año con un déficit presupuestado autorizado del 2,3%. Revisable al alza en septiembre. Navarra también recibirá un fondo de 160 millones de euros, ayudas que no parecen suficientes para la mayoría del Parlamento, que reclaman a la presidenta que actúe para conseguir otros recursos. Así, María Chivite cumple un año a cargo del Ejecutivo, en medio de una crisis social, sanitaria y económica, donde la oposición y también sus socios le han demandado más liderazgo en varias ocasiones. El mayor reto por delante, poner freno a una pandemia que sigue arrasando la realidad que vivía Navarra cuando fue nombrada presidenta de la comunidad foral. Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la pandemia sin duda se complica. Hoy hemos conocido 142 nuevos casos, 7 personas más ingresadas, 7 personas en la UCI. Ayer murió una persona en Tudela. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Navarra? Bueno, ya hemos tomado muchas medidas como Gobierno de Navarra. Lo principal y prioritario, el equipo de rastreadoras que tenemos y que hemos ido aumentando desde el final del periodo de alarma para tener esa detección rápida, precoz,
para hacer esa labor de control, incluso de confinamiento de aquellas personas, bueno, pues de contactos estrechos, y eso creo que es la mejor de las herramientas que podemos tener. Y luego, como siempre, apelar a esa responsabilidad individual, que al final es lo que cuida, ¿no?, la salud colectiva, como también pues medidas de restricción que hemos hecho en aforos, en horarios de bares, todo lo que tiene que ver con el ocio nocturno. Y yo creo, como digo, que sobre todo es apelar a esa responsabilidad individual en el uso de mascarillas, de higiene de manos y de distancia física, que es la mejor de las medidas que podemos poner. Pero, sin embargo, a pesar de esas medidas, a pesar de esos llamamientos, cada día estamos conociendo unos números cada vez más altos, que incluso hoy la consejera decía que le sorprendían. ¿Cuál es el límite? ¿Qué cifra pone el Gobierno como límite para tomar medidas quizá más drásticas? Bueno, también tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que fuera del estado de alarma, las competencias normativas que puede tener el Gobierno de Navarra para tomar medidas más drásticas son muy limitadas, como estamos viendo también en otras comunidades, que incluso los jueces han echado para atrás normas restrictivas de los propios gobiernos autonómicos. Por lo tanto, como digo, tenemos que acertar muy bien en las medidas que tomamos y tienen que estar muy acotadas a la realidad epidemiológica que vivimos. Quiero decir que hay veces que hay que tomar medidas solamente en el ámbito municipal porque afecta solamente a un municipio, y por lo tanto a eso estamos también animando a los alcaldes, ¿no? Que de hecho hoy el alcalde de Pamplona pues ha tomado una medida quizá más restrictiva con el tema del botellón. Eso es botellón que se prohíbe, así lo ha dicho el alcalde de nuestra ciudad, Enrique Maya. Medidas drásticas. ¿Está pensando de alguna manera o en alguna ocasión la restricción de movimiento entre comunidades? No podemos hacerlo. Fuera del estado de alarma, Navarra no tiene competencias para hacer esta restricción de movilidades e incluso de hacer confinamientos masivos. Como digo, otras comunidades han intentado hacerlo y han sido los jueces los que lo han tirado para atrás. Es verdad que fuera del estado de alarma, como digo, no tenemos competencias normativas para limitar el movimiento de las personas. Es verdad que sí que ha habido un confinamiento, por ejemplo, en Burgos, ¿no? en un pueblo como es en Aranda. ¿Esa posibilidad se plantea aquí en nuestro Es un entorno? confinamiento, como digo, perimetral de un municipio muy concreto. Por eso, como digo, que las medidas tienen que ser como muy acotadas a la situación concreta, el momento concreto y el perfil epidemiológico, como por ejemplo las medidas más restrictivas que se tomaron en Medillorri con el resultado de los no sanfermines, o bueno, pues medidas que han ido tomando otros ayuntamientos con brotes que ha habido en municipios, pues con cierre de piscinas u otras cuestiones que, cuando la situación se ha corregido, se han levantado esas medidas restrictivas. Si no se puede hacer un confinamiento en toda la comunidad, ¿se podría volver a una fase 2, por ejemplo, en Mendillorri? Porque ha pasado sobre todo el tema o la pelota, digamos, a los ayuntamientos para que sean más restrictivos. ¿Pero qué puede hacer a nivel global el Gobierno de Navarra? Bueno, como digo, podemos ser más restrictivos en otras cuestiones, como puede ser el tema de la limitación de aforos, tanto en espacios públicos, pero bueno, lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el resultado de las no fiestas de Tudela, que estamos teniendo un incremento importante de números derivados de esas no fiestas de Tudela, no ha tenido que ver tanto con tema de bares o tema de ocio nocturno, que está restringido, sino ha tenido más que ver pues con huertos o con casetas a la que bueno, pues la gente ha ido pues a celebrar esas no fiestas. Y yo creo que apelar a esa responsabilidad individual, que se trata de no celebrar, de tener grupos reducidos, de disminuir nuestros contactos sociales, como digo, ese es nuestro mejor instrumento y hay que seguir apelando a eso. Hablábamos de los botellones, del control de la vía pública. Por ese camino hay que seguir para seguir o intentar atajar todo este movimiento pandémico ya bastante desbordado en Navarra. Bueno, a mí me parece que el tema de los jóvenes se está haciendo una especie de criminalización, y los contactos y la media de edad de los casos positivos no son tan jóvenes, por lo menos lo que vamos viendo estos días. Tanto, como digo, que hay otro tipo de perfiles que también están siendo contagiados, de otro tipo de edades, de hecho son las edades que al final acaban ingresadas en el hospital, que no tienen que ver con los botellones. Por lo tanto, yo creo que eso, como digo, hay que acertar bien en las medidas. Y claro, cuando pues las personas se van a un huerto particular o a una finca particular, ahí, como digo, pues más allá de apelar a la responsabilidad individual o incluso a la vigilancia policial para que no haya grandes aglomeraciones, poco más podemos hacer fuera del estado de alarma. Pero estamos viendo que ese llamamiento de responsabilidad no está funcionando en función de los datos que se están viendo, que ha habido un incremento. En Galicia, por ejemplo, lo que acaban de
de prohibir es fumar en la calle. ¿Navarra se lo plantea, por ejemplo? Bueno, no es una cosa que esté en estos momentos encima de la mesa, pero en función de la evolución epidemiológica, como digo, no nos va a temblar la mano para tomar otro tipo de medidas. Pero como digo, más allá de las restricciones de aforos o de horarios, complicado tomar otro tipo de decisiones que afectan a derechos fundamentales de las personas. ¿Pero qué medidas van a ser? ¿Cuáles va a aplicar Navarra? Como digo, en estos momentos no estamos pensando en tomar medidas generalizadas para toda la comunidad, sino ayudar a aquellos municipios que están sufriendo brotes a que tomen medidas, por ejemplo, pues de cierre de piscinas o de suspensión de eventos, pero creo que bueno, lo que hay que acertar es en el lugar en el que se están produciendo los brotes. Puede haber también un confinamiento quizá por comunidades, por partes, por áreas de salud concretamente. ¿Puede precisar un poco más por dónde puede ir ese tipo de pues confinamiento? Yo creo que uno de los ejemplos de las medidas que tomamos fue las medidas de vuelta a fase 2 solamente del barrio de Mendillorri. Podríamos estar hablando de estas situaciones también en otros municipios de Navarra. O sea, no se descarta, ¿no?, una fase 2 en otros pueblos. No, por supuesto que no. ¿Y en cuáles se está valorando? Bueno, hay que ver un poco la evolución. Es verdad que tenemos un brote en Carcastillo, que ya el propio municipio ha tomado medidas más restrictivas. La semana pasada hubo un brote en Sangüesa, en donde también hubo medidas más restrictivas. Lo que vamos haciendo es actuando de la mano de los ayuntamientos en aquellos municipios en los que están ocurriendo estas cuestiones. También nos hemos adelantado a todo lo que tiene que ver con la llegada de temporeros, que van a llegar a partir de la semana que viene, mayoritariamente por la recogida de fruta, de fruta, y después también con el tema de la recogida de uva, y hemos hecho un protocolo con las organizaciones sindicales que representan al sector agrario, incluso con las organizaciones empresariales, para actuar de manera preventiva en esos casos. Presidenta, ¿está el sistema preparado para una nueva embestida de la pandemia, de la COVID-19? Recuerdo cómo en la mitad de esta situación pandémica se hablaba de la disposición de 120 camas UCI, en la UCI, ¿no?, con posibilidad de ampliar hasta en un 30%. Este sigue siendo, Presidenta, el tope. La consejera Indurain, estamos hoy muy pendientes de lo dicho, ha comentado que el otoño va a ser muy complicado. ¿Ese es el tope, ese número de camas en las UCIs y ese 30% ampliable? Bueno, tengo que decir que Navarra, en la peor situación de la crisis, cuando teníamos incluso, creo que llegamos a tener hasta 700 ingresados, en ningún momento el sistema sanitario navarro entró en colapso como sí lo pudieron hacer otro tipo de comunidades, y eso es gracias pues al liderazgo de nuestro sistema público, un sistema muy potente, en colaboración, en coordinación con el sistema privado, con la clínica universitaria, con San Miguel y con San Juan de Dios. Ahora sabemos mucho más del virus que cuando esto comenzó, por lo tanto estamos mucho mejor preparados si volviera esa segunda oleada. En estos momentos es verdad que tenemos muchos casos positivos, pero bueno, es verdad que todavía pues bueno, los ingresos van un poco en goteo y no tenemos esa presión asistencial que teníamos en marzo o que teníamos en el mes de abril. Como digo, no volveríamos a tener los mismos problemas porque, por ejemplo, ahora tenemos un estocaje muy grande de todo lo que tiene que ver con EPIs, que fue algo de lo que falló al inicio de la pandemia. Tenemos estocaje también en todo lo que tiene que ver con respiradores, el plan de contingencia está perfectamente preparado, por lo tanto estamos mucho más preparados que antes. Pero yo digo, esos aplausos de las 8 de la noche que hacíamos, ¿no?, a nuestro personal sanitario, yo creo que mejor que aplausos lo que podríamos hacer es ser responsables en nuestro comportamiento para que no tengan que volver a sufrir lo que sufrieron esos meses tan duros. Decía que preparados para una segunda oleada, pero no lo estamos ya. Hay casi menos, bueno, hay cerca de más de medio centenar de brotes en Navarra, solo en Navarra, y lo estamos viendo en las comunidades limítrofes en toda España. Hay rebrotes. No podemos decir ya que estamos en una segunda oleada. Yo luego, además, tampoco considero que el tema técnico, cómo lo nombremos, sea lo importante, sino lo importante es que seamos capaces de controlar esos brotes. Y tengo que decir que en estos momentos hay brotes, hay numerosos brotes, pero los brotes son controlados y se controlan de manera rápida. De hecho, bueno, desde que un caso sospechoso entra en el sistema como un caso sospechoso hasta que se le hace la prueba y se valida esa prueba, se les da el resultado, apenas pasan ni 48 horas. Y luego, pues toda la red de contactos estrechos también se hace de una manera muy rápida para tomar medidas y cortar esa expansión del virus. Por lo tanto, como digo, creo que tenemos bien controlados esos brotes, que cada vez que van surgiendo tenemos esa capacidad de controlarlos.
¿Estamos en una segunda ola? No seré yo quien diga técnicamente si estamos o no, pero lo que digo, no estamos en la situación que estábamos antes, sobre todo por la presión asistencial, todavía no tenemos esa, esperemos que no lo lleguemos a tener y, como digo, estamos mucho mejor preparados que antes para afrontar bueno, esa avalancha que esperemos que no se produzca de nuevos ingresos. Pero es cierto que las llamadas a la responsabilidad no funcionan. Yo creo que mayoritariamente sí. Yo creo que la mayoría de la población navarra está siendo responsable. Y bueno, no hay más que salir a la calle, mayoritariamente el uso de mascarillas es, bueno, aparte que es obligatorio, yo sí que veo un cumplimiento mayoritario. Es verdad, bueno, pues que hay que seguir apelando a esa responsabilidad, que el virus sigue ahí, que tenemos que convivir con él y que hay que ser incluso más rigurosos en el cumplimiento de estas medidas. Y que nuestra vida social se tiene que reducir pues a menos número de contactos, porque es verdad que se están produciendo muchísimos casos positivos en el ámbito familiar. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que nos gusta mucho encontrarnos con nuestra familia, pero como digo, esa relajación en el ámbito familiar de las medidas de prevención, pues no tiene que ser así. En este panorama, falta menos de un mes para que comience la vuelta al cole. ¿Es seguro el panorama para volver a las clases? El compromiso del Gobierno es, en estos momentos estamos volcados en la organización de la vuelta al cole. Es irrenunciable para nosotros que la vuelta al cole sea de manera presencial, al menos en un primer momento. Este acuerdo se llegó en la conferencia sectorial de educación que se produjo en junio. Todas las comunidades estuvieron de acuerdo, creo que excepto Madrid, en que la vuelta al cole era un objetivo fundamental que fuera presencial y estamos preparados para que así sea. Hay diseñado un plan de contingencia, de vuelta al cole, con 4 escenarios posibles en función de la evolución de la pandemia. Es un plan que es vivo, que está abierto a modificaciones, a mejoras, es un plan perfectamente supervisado por el Departamento de Salud porque han trabajado Educación y Salud conjuntamente para ello. Además, bueno, pues, además en estas reuniones que se van a ir produciendo, hoy había reunión con el presidente del Consejo Escolar, la semana que viene seguramente con la mesa sectorial, volverá a haber reunión con las asociaciones de padres y madres para ir mejorando estos protocolos. Como digo, es objetivo irrenunciable la vuelta presencial al cole. Y como digo, pues se irán adaptando a la situación epidemiológica que nos toque vivir. Y tengo que decir así, es que vamos a tener que convivir con el virus. Cuando tú sales de casa o te vas a tomar algo a un bar o vas a comer con tu familia, es que el riesgo cero no existe. No existe en tus comidas familiares, no existe en tus encuentros sociales y no lo existirá tampoco en esa vuelta al cole. Solo que tenemos que tenerlo bien controlado y de eso es de lo que se trata. Presidenta, habla de consenso, de diálogo, pero los sindicatos de educación quieren más, quieren un foro de negociación, de acuerdo, porque en definitiva no están absolutamente de acuerdo con el protocolo establecido. ¿Es partidaria, por tanto, de establecer esa línea de negociación, de consenso, de acuerdo? Por supuesto que sí, además ese plan, como bien dice el consejero de Educación, es un plan vivo. Es un plan que hay que ir perfilando, modificando, mejorando con las aportaciones de todos. Como digo, hoy había una reunión con el presidente del Consejo Escolar, se convocará la semana que viene la mesa sectorial, se continúa en el diálogo continuo con los directores y directoras de centros escolares, habrá reunión también con la Asociación de Directores de Centros Escolares. Como digo, es un documento vivo, abierto a la reflexión y a la participación. La semana que viene seguramente los centros escolares irán recibiendo el material de protección, hidrogeles, mamparas, cortinas, etcétera, etcétera, para que puedan hacer esas adaptaciones. El protocolo, desde luego, sanitario se terminará de perfilar, pero fuimos la primera comunidad que puso un plan encima de la mesa, porque el plan está encima de la mesa desde junio. Por cierto, un plan que nació de unas reuniones previas con sindicatos, con el Consejo Escolar y con las asociaciones de padres y madres. Como digo, documento vivo, mejorable y abierto a la participación. Sí, pero ¿no ven justo que Educación traslade la responsabilidad, por ejemplo, a la dirección del centro? ¿Podría cambiar esto? Bueno, de hecho no es así. Quien ha hecho el marco del plan de contingencia es el Departamento de Educación, digo, en un proceso participativo que sigue todavía abierto. Y bueno, luego cada centro escolar tiene que adaptarlo a sus propias circunstancias. Por ejemplo, si van a regular en los horarios de entrada, eso irá en función de cuántas entradas tenga cada colegio, de cómo puedan organizar los recreos. La responsabilidad recae sobre todo en el Gobierno, que es el que ha hecho ese plan. Evidentemente hay temas que entiendo que habrá que terminar de perfilar, pero como digo, cada centro tendrá que adaptar ese marco que se ha hecho general para todos los centros escolares, adaptándolo a sus propias circunstancias.
Y tal y como está la situación y la imagen también de Navarra en el exterior, yo no sé si el Gobierno va a poner en marcha una campaña en el exterior para mejorar esa imagen. Por todas las peticiones nos han metido ya en todas las listas negras casi para visitar países. Y esas listas negras parece que también están empezando a engrosarse por otras comunidades también, ¿no? Yo creo que se hace una visión muy parcial de esos datos positivos, que es evidente que los tenemos de COVID, ¿no? Porque no se hace una visión en conjunto de todos los datos que hay encima de la mesa. Somos la comunidad, la segunda comunidad que más pruebas y más testeos hace, más pruebas PCR en toda España, lo llevamos siendo prácticamente todo el verano y evidentemente cuantas más pruebas haces, pues más casos positivos tienes. Por cierto, somos una comunidad en la que tenemos un alto número, un porcentaje muy alto de asintomáticos que ronda diariamente entre el 50 y el 60%, y eso quiere decir que hacemos una detección muy precoz de los casos y que somos capaces de contener cada uno de los brotes. Bueno, cuando veo los datos de otras comunidades en donde un 7% son asintomáticos, eso es que no está detectando la realidad de su comunidad. Por lo tanto, como digo, me parece muy injusta esa visión parcial que se está haciendo de los datos. Tuve oportunidad de hablarlo en primera persona con el presidente desde luego de Galicia, y bueno, pues también tengo un encuentro con el embajador de Alemania, al que también se lo trasladaré personalmente, y también lo he hablado con la ministra de Exteriores al respecto. Pero el Gobierno ha sido transparente a la hora de comunicar los datos, porque es verdad que ha habido baile de cifras que de alguna manera confunden a la ciudadanía. ¿Sería partidaria quizá de un sistema homogéneo de recepción de datos y de traslado a la ciudadanía? Bueno, el Gobierno de Navarra ha tenido en todo momento colgados sus datos en el portal de transparencia, excepto creo que 3 semanas que no estuvieron disponibles. Por lo tanto, entras en el portal de transparencia y puedes ver todos los datos. Además, los vamos dando a los medios de comunicación también de manera diaria. Los comunicamos también al Ministerio con esa labor de coordinación interinstitucional que estamos haciendo, pero es verdad que no todas las comunidades tienen la misma estrategia para afrontar la pandemia que estamos viviendo, y hay comunidades que evidentemente no están haciendo rastreo y no están haciendo testeos. En cambio, en Navarra hemos sido muy proactivos en la búsqueda de esos casos, como lo hicimos, por ejemplo, en el caso de Mendillorri, ¿no? Que fuimos directamente al barrio a hacer pues esa gran labor de testeo para ver cómo estaba de controlado aquella pandemia. ¿Y en el caso de las residencias de mayores, actuó correctamente? Bueno, estamos haciendo en estos momentos una labor de auditoría de cada una de las residencias de Navarra. Seguramente en la primera quincena del mes de septiembre tendremos los datos provisionales de esa auditoría, porque evidentemente pues habrá cosas que habrá que mejorar. En estos momentos no tenemos ningún caso positivo en residencias. Hemos determinado que con un caso positivo en la residencia lo consideramos brote, y por lo tanto a todas las personas residentes y trabajadores y trabajadoras del ámbito residencial se les hace automáticamente pruebas, y lo tenemos como objetivo primordial salvaguardar estos ámbitos de personas más vulnerables, que, como digo, a día de hoy no tenemos ningún caso positivo, porque se va a hacer además de manera recurrente tanto a trabajadores sanitarios como a trabajadores del ámbito sociosanitario esas pruebas de testeo para tener esos ámbitos perfectamente salvaguardados y perfectamente preservados, ¿no? Presidenta, ¿se ha planteado llamar al Ejército, como lo han hecho otras comunidades, levantar quizá un hospital de campaña, como ha ocurrido en Zaragoza? ¿Se plantea esto en Navarra? La presión asistencial que en estos momentos tenemos no requiere levantar un hospital de campaña. De hecho, nosotros tenemos en el plan de contingencia está contemplado ese hospital de campaña, que además lo dije en la parte más dura de la crisis, cuando teníamos, como decía antes, alrededor de 700 ingresos, que ese plan estaba preparado. Es un hospital de campaña que podría montarse en el Navarra Arena. Yo creo que además es un escenario perfecto estratégicamente para poder hacerlo, pero desde luego en estos momentos no tenemos una presión asistencial que nos obligue a hacerlo, y como digo, está preparado de necesitarlo, pero en estos momentos no es algo. Y desde luego el Ejército ha venido a Navarra, ha ayudado muchísimo en el ámbito residencial, en el ámbito de las desinfecciones, y es algo que tenemos que agradecer. Ha habido hoy además una reunión de coordinación policial con Policía Foral y con también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con Policía Nacional y Guardia Civil, por si hubiera que hacer quizás una labor mayor de vigilancia del cumplimiento de la obligación del uso de mascarillas, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, la coordinación es perfecta, y yo tengo que agradecer a todos los cuerpos, incluido al Ejército, pues esa ayuda que hemos tenido por su parte en otros momentos, y que si lo necesitáramos, por supuesto que se les llamaría.
Está también el tema económico, está también la noticia que hemos conocido hoy, que está dando que hablar mucho esta semana con el tema de los ayuntamientos, de esos remanentes. Aquí en Navarra lo rechazan la mayoría de los ayuntamientos, así lo ha hecho público la Federación Navarra de Municipios y Concejos. El PSOE se queda solo en esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy Pedro Sánchez, el presidente, ha dicho que está dispuesto al diálogo, pero ¿qué va a pasar con esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que respeto absolutamente la decisión, como no podía ser de otra manera, que ha tomado la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Yo creo en todo caso que se ha hecho una opinión precipitada de la norma. Lo primero porque la norma tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Veremos cómo concluye esa norma, porque el proceso de diálogo, como bien ha dicho hoy el presidente, sigue abierto. Por lo tanto, veremos cómo se concreta esa norma. Y siguiente, es que nosotros tendremos que navarrizar, entenderme la expresión, esa norma, porque esto además es una relación bilateral vía convenio que tendremos que hacer con el Ministerio de Hacienda y que posteriormente tendremos que navarrizar la norma y llevarla al Parlamento de Navarra. Por lo tanto, a mí me parece que se ha hecho, como digo, respetando absolutamente la opinión, una interpretación quizás precipitada de la norma, porque no sabemos ni siquiera cuál va a ser la norma definitiva que se apruebe en el Congreso y, como digo, que posteriormente nosotros tendremos que navarrizar. Usted ha dicho, Presidenta, que esta crisis, que esta pandemia ha fortalecido al Gobierno, pero hay diferencias en esta materia, precisamente en el uso de los ahorros por parte, bueno, pues de la Administración, los ahorros de los ayuntamientos. El socio prioritario de Gobierno discrepa, por ejemplo, del Partido Socialista, ¿no? Bueno, que haya diferencias políticas entre distintos partidos políticos creo que es lo normal, por eso son diferentes partidos políticos. En todo caso, como digo, cuando tengamos que trabajar en la norma navarra para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes, seguro que nos ponemos de acuerdo. Pero como digo, creo que es precipitado lanzarse a opinar sobre una norma que no sabemos ni siquiera cuál va a ser, porque veremos cómo acaba esa norma en el Congreso de los Diputados, sabiendo que todavía es un diálogo abierto. En el plano económico, acabamos de conocer que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha dicho que Navarra va a tener una de las mayores caídas del PIB solo después de las comunidades autónomas más turísticas. ¿Qué ha pasado? Bueno, desde luego nuestra propia dependencia de nuestros ingresos, el peso de nuestro sector industrial, que ha sufrido un paro muy importante, aunque por cierto, por poner otros datos encima de la mesa, somos la comunidad que más ERTEs ha levantado. Por lo tanto, vemos también que la recuperación que tiene Navarra en cuanto a su actividad económica está siendo una de las que más se están recuperando a nivel de toda España. Bueno, pues evidentemente hemos tenido una caída de recaudación muy importante, eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda también, de cara a ese acuerdo que primero que hemos cerrado del 2,3% de deuda pueda ser ampliado en el mes de septiembre, cuando volvamos a ver y contrastar las cifras de recaudación. Bueno, pues es una caída que están sufriendo no solo Navarra, sino todas las comunidades. Evidentemente nosotros, como nos recaudamos a nosotros mismos, es donde más se está viendo, Navarra y el País Vasco, pero como digo, también somos una de las comunidades que más rápido está recuperando su actividad. ¿Cómo piensa el Gobierno de Navarra sacar precisamente a esta comunidad de la crisis sanitaria, social y económica que estamos atravesando? Bueno, la parte sanitaria, como digo, tenemos un sistema sanitario muy potente, liderado por un sistema público, como digo, con muchísima capacidad, en coordinación con todos los servicios sanitarios también privados, con los que hemos trabajado muy bien a lo largo de esta pandemia. Por lo tanto, la parte sanitaria, bueno, pues desde luego se recuperará cuando tengamos una vacuna. Evidentemente vamos a tener que convivir con el virus, y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la parte también social y económica. Hemos tomado más de 100 medidas. Hablabas al inicio del programa de las ayudas a los autónomos, que creo que están sirviendo para paliar parte de esa situación económica, y hemos puesto encima de la mesa ese plan Reactivar Navarra, muy orientado a esos pilares de reconstrucción que ha dicho la Unión Europea que tenemos que poner encima de la mesa, que es la digitalización y el Pacto Verde, con ese objetivo de poder presentar proyectos para poder recaudar fondos de la Unión Europea también para proyectos que para Navarra son importantes, ¿no? ¿Descarta realizar recortes? En estos momentos no es una cuestión que el Gobierno de Navarra tenga encima de la mesa. Hemos ido a utilización del remanente que el propio Gobierno tenía, hemos reorientado alguna partida presupuestaria porque no se ha podido ejecutar debido a ese parón de los procesos administrativos que ha supuesto no poder ejecutar la totalidad de las partidas presupuestarias. Estamos pendientes de esos 160 millones, alrededor de 160 millones que vamos a recibir del Gobierno de España, y luego también de ese límite de endeudamiento que estamos pendientes de terminar de negociar
con Hacienda. Nosotros creemos que con eso podremos salvar este ejercicio presupuestario y bueno, veremos a ver las previsiones también para el año que viene, que las tendremos que cerrar el techo de gasto, entiendo que a lo largo del mes de septiembre, de cara al próximo año. En el terreno económico, el cierre de Siemens Gamesa en Aoiz es un aviso para navegantes. Bueno, yo creo que esta era una decisión, por lo que voy viendo, por parte de la dirección, que ya estaba tomada. Yo creo que esto es un caso de deslocalización muy claro, que a alguno ya se le encendió la alarma, ¿no?, con la compra de la planta que Gamesa tiene en Portugal. Bueno, pero evidentemente nosotros hemos estado preocupados por el trabajo de estas 238 personas, si no me equivoco, de la recolocación de estas personas y luego también lo que tiene que ver con el empleo de la zona, ¿no? Y hay un compromiso también con la alcaldía y con la zona en concreto de Aoiz para llevar empleo a la zona y para poder poner otros proyectos económicos encima de la mesa. Entiendo que esto es un caso puntual de deslocalización que nada tiene que ver con el COVID, que ya venía de una decisión atrás, pero que desde luego ha sido una decisión dolorosa y que desde luego como gobierno no podemos compartir. Hablaba antes de ese endeudamiento, ahora fijado en el 2,3%, ¿se llegará al 2,6% como el País Vasco? ¿Le va a costar conseguir apoyos? Bueno, lo que se trata en este caso no es de si uno tiene el 2,6 y el otro el 2,7, no creo que tengamos en ese sentido ningún problema, sino que se adapte a las necesidades que Navarra tenga, porque bueno, el País Vasco ha tenido una mayor caída de recaudación que lo que ha tenido la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, el compromiso adquirido con el Ministerio de Hacienda es volvernos a sentar en septiembre, ver las cuentas y que se adapten a las necesidades que el Gobierno de Navarra tiene. Evidentemente se acordó en un primer momento el 2,3, revisable al alza. Por lo tanto, entiendo que no habrá mayor problema en llegar a ese 2,6 o a otra cifra que es la que Navarra necesite. Como digo, no es tan importante la cifra, sino qué es lo que nosotros necesitamos como comunidad, ¿no? Hoy hablamos también de la Casa Real, hemos visto el encuentro entre el presidente y el rey de España. Todos, desde luego, hemos visto y comentado la salida del rey emérito. ¿Vendrá la reina de España a Navarra? Bueno, ya han venido. Estuvieron ¿Volverán? Sí, los Reyes, desde luego hay una buena relación institucional entre el Gobierno de Navarra y Casa Real y saben perfectamente que los Reyes están invitados a venir a nuestra comunidad como Casa Real, como institución, cuando estimen oportuno. Como digo, vinieron la semana pasada y bueno, pues vendrán en otras ocasiones. ¿Y está previsto que venga la reina a la apertura del curso escolar, por ejemplo? Bueno, eso es una cuestión que no está cerrada en este momento. En cualquier caso, ¿cómo queda la corona? ¿Queda tocada después de la salida del rey emérito? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo lo primero plantear que como institución, como Gobierno de Navarra, como presidenta del Gobierno de Navarra, no puedo más que tener una relación respetuosa con otra institución contemplada en la actual Constitución española. Eso yo creo que tiene que quedar claro. En otro orden de cosas, el comportamiento de las personas que están al frente de las instituciones condiciona, ¿no?, un poco la legitimidad de esas instituciones y creo que cuando ha habido una falta de comportamiento ético o de transparencia le hace flaco favor a la legitimidad de esa institución. Yo desde luego pues no puedo compartir determinadas actuaciones del rey emérito. Ha sido un año difícil, presidenta. Duro. Le hemos visto en algún momento preocupada o en muchos momentos incluso emocionada, todavía lo recordamos, pero ¿se siente con fuerzas para seguir? Bueno, que una cosa sea dura no quiere decir, o que yo admita que sea dura o incluso que me emocione, no quiere decir que no tenga las fuerzas y las ganas de seguir adelante, que evidentemente las tengo. Pero claro, cuando tú tienes un dato de 500 fallecidos encima de la mesa, pues evidentemente es un dato del que no te puedes, que no puedes obviar, y además como persona, ¿no? Y cuando has visto además pues que has tenido en tu entorno personal, familiar o de amistades, pues personas que han fallecido, pues evidentemente yo como persona e incluso como presidenta lo siento. Pero desde luego que tengo las fuerzas, el convencimiento y los proyectos para seguir adelante, sin duda. ¿Le van a quedar tiempo para vacaciones? Bueno, veremos. En todo caso, esté o no esté presente o fuera de vacaciones, lo que tengo muy claro es que voy a estar conectada en el día a día y siguiendo muy de cerca la evolución de esta crisis. Presidenta del Gobierno, María Chivite, jamás hubiera imaginado un año así. Nadie, desde luego, podríamos contar con esta situación anómala y totalmente desconocida. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por responder a todas nuestras preguntas y esperemos volver a verle pronto en Navarra Televisión, porque seguro, ¿verdad, Blanca?, que habrá muchos interrogantes en este marco de pandemia tan difícil de comprender, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con todo ello, Presidenta. Gracias, de verdad, buen verano. Gracias. Hasta Gracias a pronto. vosotros. Bueno, nosotros seguimos. Han sido muchas las preguntas que hoy ha respondido la Presidenta del Ejecutivo de nuestra comunidad, sobre todo acerca de la pandemia, la economía, los presupuestos y mucho más, ¿no? Muchos navarros pensando en si habrá o no confinamiento, pues un confinamiento definitivo, como hemos vivido ya, se descarta absolutamente en principio en Navarra. Abrimos así nuestro programa, que continúa con otros temas, y despedimos también ya a nuestra compañera Blanca Basiano. Un placer, compañera, compartir programa y ahora seguir en redacción con todo el trabajo. Recopilando toda esta entrevista tan interesante. Efectivamente, gracias. Mañana será sin duda un día de reacciones. Una pausa y seguimos.